El 20 de enero de 1486, Cristóbal Colón se presentó en Córdoba ante los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ofreciendo sus servicios y proponiendo su audaz proyecto de llegar a Asia navegando hacia el oeste. Este encuentro fue crucial en el camino hacia el viaje que cambiaría el curso de la historia, el descubrimiento de América. Colón, un navegante genovés, había concebido la idea de alcanzar Asia por una ruta occidental, convencido de que la distancia sería considerablemente más corta de la que se pensaba comúnmente. Su propuesta intrigó a los reyes católicos, quienes, aunque inicialmente escépticos, decidieron financiar su expedición. Este respaldo marcó el inicio de una asociación que llevaría a la travesía del Océano Atlántico en 1492. El 20 de enero de 1783, se realiza la firma de los preliminares del Tratado de Versalles, un acuerdo trascendental entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España. Este tratado sentó las bases para el posterior acuerdo definitivo, que reconocería la independencia de las colonias británicas en América y marcaría el fin de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En este crucial momento diplomático, las potencias involucradas acordaron los términos preliminares que allanarían el camino hacia la paz. Gran Bretaña aceptó la independencia de las 13 colonias americanas, poniendo fin a un conflicto que había perdurado durante varios años. La participación de Francia y España en el tratado también fue significativa, ya que respaldaron activamente a las colonias rebeldes en su lucha contra el dominio británico. El Tratado de Versalles final, firmado más tarde en septiembre de 1783, consolidó los términos acordados en los preliminares. El 20 de enero de 1807, las afueras de Montevideo, Uruguay, fueron testigos de un enfrentamiento durante la segunda invasión inglesa al Río de la Plata. En el combate del Cordón, las tropas británicas lograron una victoria sobre las fuerzas de defensa, marcando un episodio determinante en el conflicto que se desencadenó después de la primera invasión en 1806. El combate del Cordón fue un enfrentamiento que dejó un saldo trágico de 200 muertos entre las fuerzas de defensa. Este evento fue parte integral del contexto más amplio de la segunda invasión inglesa al Río de la Plata, un conflicto en el que las tropas británicas buscaban expandir su influencia en la región. Tras la victoria en el combate del Cordón, se inició el asedio a Montevideo, que se convirtió en uno de los episodios más significativos de la invasión. El sitio de Montevideo de 1807 se prolongó durante varios meses y fue caracterizado por los intensos enfrentamientos y la tenaz resistencia de las fuerzas locales. El 20 de enero de 1936, Eduardo VIII fue proclamado monarca del Reino Unido y emperador de la India, marcando el inicio de un breve pero notable reinado. Eduardo VIII, también conocido como el Príncipe David, ascendió al trono después de la muerte de su padre, el rey Jorge V. El reinado de Eduardo VIII estuvo marcado por su controvertida relación con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada. La relación generó un escándalo en la sociedad británica de la época, ya que la Iglesia de Inglaterra se oponía al matrimonio de un monarca con una persona divorciada. La crisis alcanzó su punto álgido cuando Eduardo VIII anunció su intención de casarse con Wallis Simpson, desencadenando una situación sin precedentes. La presión pública y la resistencia de diversos sectores llevaron a que, tras apenas 11 meses en el trono, Eduardo VIII abdicara el 11 de diciembre de 1936. Su abdicación fue seguida por la ascensión de su hermano Alberto, quien se convirtió en el rey Jorge VI. El 20 de enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, altos dirigentes nazis tomaron la escalofriante decisión conocida como la solución final del problema judío en la Conferencia de Wannsee, celebrada en las afueras de Berlín. Este evento marcó un punto crítico en la implementación de políticas genocidas por parte del régimen nazi liderado por Adolf Hitler. La conferencia de Wannsee tuvo lugar en una villa en las orillas del lago Wannsee, donde funcionarios nazis de alto rango, liderados por Reinhard Heydrich, discutieron y delinearon los detalles logísticos y operativos de la solución final. Esta macabra decisión implicaba la deportación y exterminio sistemático de millones de judíos en campos de concentración y exterminio. La implementación de la solución final condujo al Holocausto, un episodio oscuro en la historia de la humanidad donde millones de personas fueron perseguidas y asesinadas por su ascendencia judía. La conferencia es recordada como un símbolo de la brutalidad y el odio racial promovidos por el régimen nazi. El 20 de enero de 1958, se publicó la primera aventura de Mortadelo y Filemón en la revista Pulgarcito. Esta fecha representa el nacimiento de una de las duplas más icónicas y queridas del cómic español, creada por el genial Francisco Ibáñez. Mortadelo y Filemón, dos personajes peculiares y cómicos, fueron introducidos por Ibáñez en las páginas de Pulgarcito, una revista infantil española muy popular en la época. Desde entonces, estos personajes han cautivado a varias generaciones con sus desventuras y situaciones hilarantes. La primera aventura de Mortadelo y Filemón sentó las bases para el desarrollo de sus personalidades cómicas y su estilo característico.
Mortadelo, el personaje principal, es un agente ficticio de técnicos de investigación aeroterráquea, mientras que Filemón es su jefe y compañero, tratando de mantener cierto orden en medio del caos que Mortadelo suele provocar. El 20 de enero de 1960, en la República Dominicana, el dictador Leónidas Trujillo ordenó el encarcelamiento de la agrimensora y activista María Teresa Mirabal, quien tenía entonces 23 años. Este acontecimiento marcó un capítulo trágico en la vida de Mirabal y precedió a un suceso aún más doloroso que tendría lugar el 25 de noviembre de ese mismo año. Leónidas Trujillo, conocido por su régimen autoritario y represivo, consideraba a los opositores políticos y activistas como amenazas a su poder. María Teresa Mirabal, junto con sus hermanas Patria y Minerva, se destacó como parte del movimiento clandestino que resistía la dictadura de Trujillo. La información disponible revela que María Teresa Mirabal fue encarcelada por su activismo y oposición al régimen trujillista. Su valiente participación en la lucha por la libertad y la justicia la convirtió en un objetivo para el dictador. El 20 de enero de 1969, Madrid fue testigo de un trágico episodio que conmocionaría a la sociedad española y marcaría un hito en la resistencia contra la dictadura de Francisco Franco. El estudiante antifranquista Enrique Ruano fue arrojado por la ventana de un 7º piso por miembros de la Brigada Político-Social, la policía política secreta del régimen franquista. La muerte de Enrique Ruano generó una profunda indignación entre la población, convirtiéndose en un símbolo de la represión y la violencia ejercida por el régimen de Franco. La respuesta ciudadana no se hizo esperar, y en los días posteriores al suceso, se desencadenaron protestas masivas exigiendo justicia y el fin de la dictadura. La información disponible revela que estas protestas fueron tan intensas que el régimen franquista se vio obligado a declarar el estado de excepción 4 días después de la muerte de Ruano. Este hecho refleja la magnitud del impacto que tuvo el trágico suceso en la sociedad española y cómo despertó un sentimiento generalizado de rechazo hacia el autoritarismo del régimen. El 20 de enero de 1980, el presidente estadounidense Jimmy Carter emitió una exigencia significativa en el contexto de la Guerra Fría y la invasión soviética a Afganistán. Carter solicitó la suspensión de los Juegos Olímpicos de Moscú si la Unión Soviética no se retiraba de Afganistán en un plazo de 4 semanas. Esta solicitud por parte de Carter reflejaba la tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, agravada por la intervención soviética en Afganistán en 1979. La invasión había generado fuertes críticas y condenas internacionales, y la propuesta de Carter de suspender los Juegos Olímpicos era una medida diplomática para presionar a la Unión Soviética. La Unión Soviética no cedió a la presión de retirarse de Afganistán, y como consecuencia, Estados Unidos boicotó los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, instando a otros países a unirse a esta medida. Este boicot tuvo un impacto significativo en el evento deportivo, marcando un capítulo en la historia de las Olimpiadas. El 20 de enero de 1980, la ciudad de Sincelejo, Colombia, fue escenario de una tragedia durante una tradicional corraleja. Durante el evento, se produjo la caída de los palcos, un suceso que resultó en la pérdida de más de 400 vidas y dejó a más de 2.000 personas heridas. La corraleja, una celebración típica en algunas regiones de Colombia, suele incluir eventos relacionados con el manejo de toros. Sin embargo, en este caso, el desastre ocurrió cuando los palcos utilizados para observar el espectáculo colapsaron, generando una tragedia sin precedentes. Este suceso tuvo un impacto profundo en la comunidad de Sincelejo y sus alrededores. La magnitud de la tragedia llevó a reflexiones sobre la seguridad en eventos públicos y a la implementación de medidas para prevenir accidentes similares en el futuro. El 20 de enero de 1985, marcó un hito en la historia de los Estados Unidos cuando Ronald Reagan juró su cargo para un segundo mandato como presidente. Durante su discurso de investidura, Reagan anunció su apoyo al proyecto de defensa estratégica, conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias. Reagan, conocido por su postura firme en temas de seguridad nacional y política exterior, defendió la necesidad de un sistema de defensa antimisiles que pudiera proteger al país contra posibles amenazas nucleares. El proyecto, oficialmente llamado Iniciativa de Defensa Estratégica, pero apodado como la Guerra de las Galaxias por su ambicioso alcance, buscaba desarrollar un sistema capaz de interceptar y destruir misiles enemigos en el espacio. El 20 de enero de 1986, Estados Unidos celebró por primera vez el Día de Martin Luther King como fiesta oficial en el país. Esta fecha conmemora el nacimiento de Martin Luther King, un líder clave en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos durante la década de 1960. Martin Luther King fue un defensor incansable de la igualdad y la justicia, luchando contra la discriminación racial y abogando por los derechos civiles a través de la no violencia. Su contribución al movimiento por los derechos civiles dejó una huella indeleble en la historia estadounidense.
La designación oficial del Día de Martin Luther King como fiesta nacional es un reconocimiento del legado y la influencia perdurable de este líder en la lucha por la igualdad racial. El 20 de enero de 2000, el continente americano fue testigo de un fenómeno astronómico impresionante, un eclipse total de luna. Este acontecimiento astronómico fue visible desde diversas ubicaciones en América y se destacó por su notable duración de totalidad, alcanzando los 77 minutos. Durante un eclipse total de luna, la Tierra se ubica directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que cubre completamente la superficie lunar. Este tipo de eclipses ofrece un espectáculo visual único, ya que la Luna puede adquirir tonalidades rojizas debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. El eclipse total de luna del 20 de enero de 2000 fue especialmente destacado por su duración, permitiendo a observadores en el continente americano disfrutar de 77 minutos de totalidad. Este periodo extendido facilitó su observación y generó interés entre astrónomos aficionados y público en general. El 20 de enero de 2006, marcó un hito en la infraestructura colombiana con la inauguración del Túnel de Occidente, también conocido como Túnel Fernando Gómez Martínez. Este túnel, el más largo de América Latina, representa un logro importante en el desarrollo de la red vial del país y ha tenido un impacto significativo en la conectividad regional. El Túnel de Occidente se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia y atraviesa la Cordillera Central. Su construcción fue un proyecto ambicioso que buscaba facilitar el tránsito vehicular a través de una región montañosa, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la accesibilidad. El túnel tiene una longitud de aproximadamente 4.6 kilómetros, convirtiéndolo en el más extenso de América Latina. Su nombre rinde homenaje a Fernando Gómez Martínez, un ingeniero colombiano destacado por su contribución al desarrollo de la ingeniería civil en el país. El 20 de enero de 2009, en Estados Unidos, Barack Obama tomó posesión como el 44º presidente del país. Este acontecimiento tuvo un significado especial, ya que no solo representó un cambio en el liderazgo, sino que también marcó un momento trascendental en la historia del país al convertirse en el primer presidente mulato de los Estados Unidos. La investidura de Barack Obama fue un momento emblemático que atrajo la atención global y simbolizó la superación de barreras raciales en la política estadounidense. Su elección y posterior toma de posesión fueron consideradas como un paso importante hacia la construcción de una nación más inclusiva. Barack Obama desempeñó un papel crucial en la promoción de la unidad y el cambio durante su presidencia. Su lema, "Sí, podemos", resonó en todo el país, inspirando a millones de personas y consolidándose como un símbolo de esperanza y progreso. El 20 de enero de 2019, México fue testigo de un espectáculo celestial extraordinario, la primera superluna de sangre del año, que coincidió con un eclipse lunar total. Este fenómeno astronómico capturó la atención de observadores en todo el país, brindando un espectáculo celestial único y cargado de significado. La superluna de sangre se produce cuando la luna llena está en su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, conocido como perigeo, y al mismo tiempo ocurre un eclipse lunar total. Durante este evento, la luna adquiere tonalidades rojizas debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre, creando un impresionante efecto visual. Eventos como este son raros y ofrecen la oportunidad de presenciar la conjunción de varios fenómenos astronómicos en una sola noche. La superluna de sangre del 20 de enero de 2019 fue parte de una serie de eventos astronómicos notables que fascinan a entusiastas y científicos por igual. El 20 de enero de 2020, la Organización Panamericana de la Salud emitió un informe crucial que señalaba un desarrollo significativo en la propagación del COVID-19. En este reporte, se comunicó que 4 países, específicamente China, Japón, Tailandia y Corea, habían confirmado casos de personas afectadas por el nuevo coronavirus. Este anuncio marcó un hito en la conciencia global sobre la amenaza que representaba el virus emergente. El COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2, se identificó por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019 y rápidamente se propagó a nivel internacional. La OPS, como entidad regional de la Organización Mundial de la Salud, desempeñó un papel crucial en la coordinación de esfuerzos para comprender, contener y mitigar la propagación del virus en las Américas. El 20 de enero de 2021, en Estados Unidos, Joe Biden asumió la presidencia, marcando el inicio de su mandato como el 46º presidente del país. Simultáneamente, Kamala Harris hizo historia al convertirse en la vicepresidenta, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en los Estados Unidos, y la primera vicepresidenta de ascendencia negra y asiática. Joe Biden, con una extensa trayectoria en la política estadounidense, asumió el liderazgo del país en un momento crucial, con desafíos significativos como la pandemia de COVID-19, y la necesidad de unir a una nación polarizada. Kamala Harris, por su parte, hizo historia al convertirse en la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos.
Su ascenso también marcó un hito al ser la primera persona de ascendencia negra y asiática en ocupar el cargo. Este logro representó un avance significativo en la representación y diversidad en la alta esfera política del país. El 20 de enero de 2021, en el Valle de Jezreel, Estado de Israel, se produjo un descubrimiento arqueológico extraordinario, una piedra tallada en griego con la inscripción Cristo, nacido de María. Este artefacto, que data de hace más de 1500 años, ha capturado la atención del mundo y se le atribuye al periodo del Imperio Bizantino, específicamente al reinado de Teodosio. La región ha sido testigo de numerosos eventos históricos y es conocida por su relevancia en textos sagrados, lo que añade un valor adicional a este descubrimiento. La piedra tallada en griego presenta la inscripción que menciona a Cristo y su conexión con María, lo cual suscita interrogantes y debates entre los expertos. El contexto histórico y cultural de la pieza la convierte en una ventana fascinante hacia el pasado, proporcionando pistas sobre las creencias y la iconografía de la época. El 20 de enero de 2021, quedó marcado como un día crítico en la evolución de la pandemia de COVID-19, ya que se reportaron un total de 1.723.209 casos en todo el mundo en un solo día, estableciendo un récord significativo. La pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, ha sido uno de los eventos más impactantes y disruptivos del siglo XXI. Desde su inicio, ha afectado a millones de personas en todo el mundo, desencadenando respuestas coordinadas a nivel global para contener su propagación y mitigar sus efectos en la salud pública.